¿Me escuchan, hermanos? ¿Cómo están? ¿Estamos listos para la palabra? Bueno, ya les dimos tiempo a los papás para que fueran a dejar a los niños. ¿Cuántos están? Tenemos una esperanza viva, gloriosa, de que Cristo, el Señor, volverá por nosotros, ¿sí? Y lo que nos reúne y nos une este día es una celebración eterna que trasciende los tiempos y la historia. Es de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Tal como lo cantábamos, Jesucristo vive. Cristo es el vencedor. Y escúchenme todos, hermanos. No hay sepulcro, no hay tumba, no hay huestes de maldad, no hay piedra, no hay guardia romana que lo haya podido retener, ¿sí? Jesucristo se levantó de la tumba en victoria y hoy está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y gloria. ¿Cuántos lo esperan? ¿Sí? Porque tal como Él ascendió a los cielos, así volverá. Viene el amado, el deseado de las naciones, ¿sí? Qué bendición, hermanos. Día que cuando Cristo regrese nos encuentre en un momento como este, adorando y exaltando su nombre, proclamando el mensaje que es el lema de nuestro campamento: ha resucitado. ¿Lo pueden repetir conmigo con fuerza? Ha resucitado. No es ha resucitado, no, es ha resucitado, ¿sí? Esta noche vamos a iniciar con el primer tema de nuestro campamento. Espero que fe ahí sí, los voy a necesitar bien despiertos, ¿sí? Y dispuestos, ¿sí? Tal como dijo nuestro hermano Bob el año pasado, me acuerdo, un viernes como hoy, me tocó el tema más difícil. Y eso que lo escuché en la grabación, estaba allá con los niños, ¿sí? Pero bueno, al menos por esta vez no le vamos a dar ese privilegio, ¿sí? Pero aguas porque el brother ya está por ahí afilando la espada para mañana. ¿Sí o no, hermano? Entonces agárrense. Entonces, por lo pronto, ahí tenemos un reto muy grande. Y digo tenemos porque esto nos incluye a todos. Sí, es que yo rehuyo mi responsabilidad como predicador de la palabra. Al contrario, reconozco que necesito su gracia como nunca antes. Y también les reitero a todos, los necesito atentos. ¿Sí? Les confieso que cuando estaba platicando con el pastor Saúl sobre este tema, sí, me dijo como comentaba el pastor Raúl, me puso una atrás, ¿verdad? Un momentito. Listo. ¿Sí? ¿Ahí está mejor? ¿Sí? Como dice el pastor, era para ponerme una mosca en la oreja. Pero esto no fue una mosca, hermanos. Es un panal de abejas, ¿sí? Que traigo aquí. Pero no se preocupen. Hasta las moscas y las abejas tienen su utilidad. Y más, hermanos, estas dos orejas que tenemos, ¿sí? Tienen su utilidad. No es para que nos veamos nada más bonitos, ¿verdad? Sí, el Señor nos ha dado los oídos específicamente como equilibrio y para escuchar. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Estamos listos? ¿Sí? Sin más preámbulo, iniciamos con esta primera enseñanza, que es la introducción en todo el sentido de la palabra en cuanto al tema de la resurrección. ¿Sí? A ver, aquí quiero que participe conmigo. Cuando ustedes escuchan la palabra resurrección, es lo primero que se les viene a la mente. Puede levantar su voz. Cristo, Jesús, ¿sí? Se nos viene a la mente los evangelios, el Nuevo Testamento, ¿sí? Y aunque vamos a iniciar con un versículo del Nuevo Testamento,
vamos a tirar una línea hasta el Génesis para hablar de la resurrección de Cristo. Entonces, les voy a pedir que estén atentos para ir viendo las conexiones desde el principio hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acompáñenme por favor a Gálatas 3:16. Ay, gracias. Sí, Gálatas 3:16, por favor. Quizás de entrada no nos vaya a caer toda la revelación del texto, pero yo espero que al cerrar podamos ver este texto con el que vamos a abrir con mayor nitidez. Ese es el objetivo. ¿Les ha pasado que cuando miras una película que comienza con el final? Entonces, ya que vamos el desarrollo de esta enseñanza, lo entenderemos mejor. ¿Ya están ahí? Gálatas 3:16. Lo leemos y oramos. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Oremos, hermanos. Dios, te damos muchas gracias por permitirnos llegar con bien a este lugar y deleitarnos en tu presencia por este tiempo tan especial donde nos hemos reunido para exaltarte, para adorarte, para admirarte por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en este tiempo, Señor. Llénanos de tu gracia y de tu sabiduría, Señor. Queremos ver a Cristo y solo a Cristo y a nadie más. Señor, usa estos textos de tu bendita palabra para que así sea. Bendice a cada oyente, Señor. Pido tu ayuda. Obra en los corazones. Esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, vamos a partir del Génesis. Les voy a pedir que me acompañen a Génesis 3:15. ¿Ya están ahí, hermanos? Denme un momentito. Génesis 3:15. La mayoría de los presentes seguramente ubicamos este versículo, incluso desde varias ópticas. Muchos teólogos lo consideran el protoevangelio, entre ellos Spurgeon y otros más que están de acuerdo que el primer anuncio de la venida del Señor Jesucristo no se dio en Mateo, ¿sí?, ni por los profetas o por la ley, sino desde el Génesis. Más específicamente, aquí en Génesis 3:15, que será nuestro punto de partida. Y con esto ya estamos tirando una línea de lo que vamos a ver, ¿sí? Con la ayuda de Dios hoy vamos a ver 3 pasajes de Génesis que nos van a ayudar a ir revelando aspectos clave en cuanto a lo que hoy nos convoca, la resurrección. ¿Ya están ahí en Génesis 3:15? Amén. Dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Como les comenté, todos hemos visto Génesis, muchas veces desde la óptica de la caída, la sentencia, la condena y desde luego el anuncio de un Salvador prometido. Pero en esta noche quiero que lo consideremos desde la óptica de la resurrección. El contexto es la caída, ¿sí? En medio del juicio y de la condenación a la serpiente que es Satanás, ¿sí?, el día más triste de la humanidad, ¿sí?, el peor cataclismo de la historia fue la caída, ¿sí? Recuerden que todo lo que había bueno en gran manera, ¿sí?
Pero a partir de que el ser humano pecó, ¿sí? La tierra yace bajo el maligno, está bajo maldición. Entonces, en medio de ese juicio, en medio de esa condenación, Dios manifiesta su gracia al hombre y a la mujer a través de la promesa de un redentor. Y es en esa promesa, hermanos, donde va a estar nuestro enfoque. Desde aquí, quiero que vayamos todos poniendo atención en los contrastes. En el peor día de la historia de la humanidad hasta hoy, ¿sí? La caída, el juicio, la condenación, vemos a Dios mostrando su maravillosa gracia, dándonos una promesa de redención, ¿sí? Como lo cantábamos hace rato, del día más grande de la historia, ¿sí? Nuestra redención a través de la victoria de Cristo. Entonces, ese va a ser nuestro tema. Simiente prometida desde el Génesis. ¿Sí? Leemos nuestro texto desde arriba. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta no es la parte donde pondremos el énfasis, pero es importante destacar lo siguiente. Esta que estamos leyendo aquí es una declaración de guerra. Dios es el que pone la enemistad, no es iniciativa del hombre, ¿sí? Porque el hombre, como vimos unos versículos atrás, no fue capaz de hacerlo ni de obedecerlo, ¿sí? Para el diablo, hermanos, no hubo gracia, solo juicio y condenación y el anuncio de una derrota anticipada. Seguimos avanzando ahora sí, porque aquí viene la palabra clave. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta es la palabra clave, hermanos, en la que nos vamos a enfocar hoy. Simiente, ¿sí? No la pierdan de vista. Viene del hebreo sera, que significa semilla en sentido general, aplicándose al reino animal y vegetal y a la descendencia. Mientras que del griego es esperma, que también se traduce como simiente o descendencia, ¿sí? Entonces, estamos aquí viendo, como les dije, los contrastes. Dos simientes solamente. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Mis amados, por más que nos quebremos la cabeza en clasificaciones, ¿sí? Los que se pierden, los tipos de cristianos, tipos de no cristianos, solo existen dos tipos de personas. Solo hay dos linajes espirituales, solo hay dos naturalezas. O perteneces a la simiente de la serpiente o a la simiente de la mujer, de donde se prometía un Salvador que vencería. No hay mezclas, no hay híbridos, ¿sí? No se puede ni se debe jamás mezclar lo santo con lo profano, porque desde el principio, como vamos a verlo, los resultados fueron catastróficos. Hay elementos que si los mezclas, solo causan caos, se autodestruyen. Desde ese entonces hasta hoy hay una guerra espiritual, y en una guerra entre dos bandos solo hay un vencedor. Es una guerra encarnizada, terrible, hermanos. Hay daños para ambos lados, ¿sí? Pero se promete aquí, hermanos, una victoria aplastante. Lea conmigo la última parte del versículo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto desde luego podemos leer en un aspecto físico, pero esta promesa tiene todo un peso espiritual. El enemigo te puede herir desde abajo, ¿sí? En tu talón. Pero este descendiente de la mujer que se anuncia aquí, lo herirá desde arriba, en la cabeza, te aplastará, te vencerá y será una victoria contundente, ¿sí? Yo soy de aquí de La Paz, soy choyero, ¿sí? Y cada vez que veo una serpiente arrastrarse ahí en el desierto, me acuerdo de estos textos, ¿sí? Yo no podría ser
amigo de una serpiente, ¿sí? Así mejor de lejitos. Hay unas víboras que son bien venenosas, ¿verdad? No se me adelante, estoy hablando en el sentido físico, ¿verdad? Todavía, ¿sí? Estoy hablando de serpientes literales. Son letales, como decía nuestra hermana Sidelín. ¿Cuántos saben que hay antídotos para cada tipo de veneno de serpiente? Bueno, esta serpiente que vemos aquí, que es la más letal, tenemos un antídoto, hermanos. Y lo vamos a ver, es lo que vamos a desarrollar. Hay un antídoto para revertir el veneno mortal del pecado. Y es lo que vamos a apuntar revelando desde el Génesis hasta la simiente prometida. Hoy la vamos a hacer un poquito de paleontólogos. ¿Alguien ubica qué hace un paleontólogo? Bueno, entre otras muchas actividades de investigación, una de ellas es cuando encuentran un fósil o un mineral, por ejemplo, ¿sí? Tienen que ir desenterrando con ciertas herramientas, es decir, extrayendo con mucho cuidado para ir revelando lo que puede ser un gran hallazgo, ¿sí? Uniendo partes. Pues algo mejor, hermanos, que eso estamos haciendo el día de hoy, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a la Escritura, no encontramos algo inerte, no encontramos algo muerto, no encontramos algo pasado, ¿sí? Encontramos la vida de Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a nuestra diapositiva 3, ¿sí? Bueno, ya tenemos la primera escritura en Génesis 3:15, ¿sí? Y vamos a considerar de lo que leímos 3 aspectos para ir trazando una línea que tengamos una progresión. Van a ser estos 3 aspectos para que tierra y pacto. Entonces, aplicándolo en el Génesis 3:15, la tierra es el lugar de conflicto, ¿sí? Muerte física y espiritual. La semilla que se nos revela aquí en Génesis 3:15 es que sería un hombre, alguien de la simiente de la mujer, un descendiente, ¿sí? Y el pacto que se revela aquí en Génesis 3:15 es un redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente. Lo que quiero que vayamos viendo, hermanos, es cómo Dios guardó la simiente, ¿sí? Adán y Eva ya tenían una esperanza puesta en la promesa. Hablando del conflicto, inmediatamente sus hijos Caín, ¿sí? De la simiente de la serpiente, ¿sí? Y estamos hablando en el aspecto espiritual, y Abel de la simiente de Dios. Recuerden que Abel ofreció un mucho más excelente sacrificio. Así que su hermano le dijo: a ver, hermanito, vayamos, salgamos al campo. Sí, es como si estamos aquí, ¿no? En el tiempo de alabanza, y por ahí un hermanito piadoso te dice: a ver, hermanito, salgamos del campestre. ¿Sí? Aguas, hermano. Entonces, aquí estamos registrando el primer asesinato de la historia. Podemos ver reflejado el conflicto, ¿sí? Abel asesinado y Caín desterrado, pero ojo, siguió multiplicando descendencia, ¿sí? Pero Dios les dio un hijo, un sustituto en lugar de Abel, llamado Set. Y quiero que en Eva, cuando tenía a Set, diciendo: aquí está la semilla, aquí está la simiente. Finales del capítulo 4 dice: Set tuvo un hijo llamado Enos, y dice que los cuales comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bueno, luego de esto llegó la generación de Noé, los días de Noé, y el Señor casi extermina a la raza humana, pero Él siempre guardó la simiente, su promesa y su pacto. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Sí? Bueno, de ahí nos vamos con Abraham, el padre de la fe. Quiero que me acompañen a Génesis 22:18, que es la segunda escritura que vamos a ver. Génesis 22:18.
Sí. Listo. ¿Ya me escuchan mejor? Ok. Vamos a leer Génesis 22:18 y dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Es muy importante tener en cuenta el contexto de esta promesa que Dios le está dando a Abraham, ¿sí? En los primeros versículos del capítulo 22, Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, esa simiente prometida y tan esperada por sus padres, ¿sí? Abraham, que es el padre de la fe, obedece sin cuestionar a Dios. Eso lo vemos en el versículo 10. Entonces, cuando él alza el cuchillo, cuando ya está a punto de ejecutar el sacrificio, el ángel de Jehová le habló y lo detuvo. Y aquí quiero resaltar algo que Abraham específicamente, así como Abel y Noé, que están en la lista de los héroes de la fe, los tres descendientes de la simiente de la mujer. No por nada, hermanos, Abraham es el padre, llamado el padre de la fe. Y quiero que vean el calibre de la fe que tenía Abraham, ¿sí? Hablando de la resurrección misma. Acompáñenme a Hebreos, por favor, 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Me avisan cuando lleguen, por favor. Dice, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero síganme ahí con su vista y con atención. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Aquí el autor de Hebreos, hermanos, nos está revelando algo que Génesis no menciona directamente, pero lo podemos leer entre líneas. Abraham creía en el poder de Dios para resucitar de entre los muertos. Sabía que aún con la muerte de su unigénito, Dios cumpliría su promesa. Esa es la fe, hermanos, que debemos imitar. Porque ¿qué pasaba si Isaac moría? ¿Sí? Se moría también la simiente y la promesa. Entonces, Isaac es una figura de Cristo en cuanto a la resurrección. Es el hijo de la promesa. Es un hijo unigénito porque el otro Ismael era de la simiente de la serpiente. Y hasta ahora vemos que esa guerra sigue ahí en Medio Oriente. Pero volvamos a la escena. Abraham es un padre obediente, dispuesto a sacrificar a su hijo, e Isaac es un hijo que estaba sentenciado a morir, ¿sí? Que obedeció sin poner resistencia a la voluntad de su padre, y que, como dice Hebreos en sentido figurado, Dios lo devuelve a la vida, porque tal como Abraham confiaba, Dios proveerá, ¿sí? Él proveyó un cordero como sustituto. Esto, mis amados, nos apunta claramente a Cristo. Dios le había prometido: en Isaac te será llamada descendencia. Y es ahí donde viene la promesa del versículo 18.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí lo vemos en la diapositiva 5. La tierra, en Génesis 17:8, Dios le promete a Abraham un territorio, la tierra de Canaán, como heredad perpetua, es decir, formar una nación, y de esa nación vendría la simiente prometida. La semilla, Dios no permitió que la semilla pereciera. Y el pacto, ¿sí? Después de esta prueba, Dios no solamente le dio una tierra a Abraham, la de Canaán, un lugar geográfico, ¿sí? Que más adelante sería Israel, sino que por la obediencia de Abraham y su simiente, que es Isaac, serían benditas no solo Canaán, no solo Israel, sino todas las naciones de la tierra, ¿sí? Vean el alcance que esto tiene, hermanos. La simiente prometida sería bendición para todas las naciones. Hasta aquí, hermanos, llevamos revelado sobre la simiente, que sería un hombre y que vendría de una nación que se formaría. Ya tenían el territorio Canaán, ¿sí? Y de su hijo llamado Isaac nació Israel, y de ahí Dios formaría una nación. Y vamos a ver un versículo más, por favor, en Génesis, para seguir revelando más acerca de la simiente. Génesis 49, 8 al 12. ¿Ya estamos ahí? Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No seré quitado el cetro de Judá, ni es legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Todos aquí ubicamos la historia de José el soñador, ¿verdad? Sí. A causa del tiempo no voy a contextualizar mucho, pero esta profecía que Israel hace nos trae una revelación aún más profunda sobre esta simiente. Israel ya está a punto de morir, ya sus ojos están gastados, pero su simiente no. Y él bendice de manera profética a sus 12 hijos, empezando por los hijos de José, Efraín y Manasés. Sí, por eso no tenemos la tribu de José, sí, porque Dios le dio una doble porción y tomó a Manasés y a Efraín como sus hijos, sí, porque, hermanos, esta no solamente es la historia de José, sí, es Dios guardando la simiente. Y aquí quiero que conectemos con Judá, su hermano, porque de aquí se desprenden dos líneas que apuntan a la simiente prometida. Por un lado, José representa la preservación física de la simiente, ¿sí? Gracias a que, pese a la humillación que recibió de sus hermanos, Dios lo usó para salvarlos de perecer físicamente. Esto nos habla de alguien fructífero. Y por el otro lado, Judá, ¿sí?, quien también por un lado participó en la venta de su hermano cuando lo vendieron a esclavos, ¿sí? Pero a pesar de eso, él mostró un arrepentimiento genuino. Y cuando José dice que van a
ejecutar a Benjamín, Judá se puso como un intercesor o un sustituto en lugar de su hermano. Entonces, ¿qué es lo que Judá representa en esta profecía que acabamos de leer? Gobierno, poder y autoridad. Apunta a un rey, a un león, a un gobierno eterno, ¿sí? Quiero enfatizar desde el versículo 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Aquí nos habla de un gobierno, ni el legislador de entre sus pies. Habla de que este reino sería un reino de justicia hasta que venga Silo. Esta palabra Silo, hermanos, es una palabra muy clave y enigmática a la vez, ¿sí? Hasta el punto que sigue siendo motivo de debates. Pero vamos a ver a lo que significa de raíz y hasta donde podamos alcanzar a entender. Silo literalmente significa tranquilidad, tranquilo o reposo, ¿sí? Y aunque sigue siendo debatidos por estudiosos, ¿sí? Mientras que la mayoría de los manuscritos hebreos contienen la palabra Shilo, algunos textos tienen Shelo, que puede significar aquel a quien le corresponde o aquello que le pertenece. Entonces, esta variación textual, Shilo, Shelo, ha generado múltiples interpretaciones. Algunos eruditos traducen esta frase como aquel a quien le pertenece, tributo para él, o gobernador o príncipe. Wilhelm Genesius sugiere que Shilo significa el apacible o el pacificador, conectando con la idea de paz. Entonces, diversos significados nos indica que esta palabra es descendiente, el enviado, a quien le corresponde el cetro o el que da descanso, el que trae paz. Y lea la última parte del versículo, dice, y a él se congregarán los pueblos. Hablando de Silo, de un rey, revela lo que Dios le había prometido a Abraham. Este rey no solamente sería un rey en Judá o en Israel, sino de todos los pueblos, judíos y gentiles. Siguiendo con la línea de progresión que llevamos acerca de esta simiente, ¿sí? Sobre los versos que acabamos de leer, vamos a puntualizar, ¿sí? Tierra. Habla de Judá, ¿sí? Israel reparte a sus hijos la tierra, las 12 tribus, de ahí vendría la simiente de la tribu de Judá. Semilla. Dios usó a José para preservar la semilla físicamente. Y el pacto es que de la simiente sería un rey que vendría de Judá, ¿sí? Hasta aquí, con estos tres personajes del Génesis, hemos podido revelar varios aspectos de la simiente prometida. Sí, yo sé que aquí mis hermanos de La Paz están muy picudos en el Génesis, ¿verdad? Porque están viendo la serie, ¿sí? Así que si alguien tiene alguna duda más adelante, lo que en las pláticas, en los coffee break, pregúntenle también a los hermanos de La Paz, ¿sí? Sí, porque hermanos, cuando hacemos zoom, ¿sí? En la vida de cada personaje, de cada genealogía, ¿sí? Los significados de los nombres, geografía, vamos a encontrar conexiones muy fuertes que nos apuntan a Cristo. El tiempo no nos alcanzaría. Estoy seguro que ni la serie que están llevando tampoco. Pero les animo, a medida de lo posible, que estudiemos y que indaguemos en la palabra de Dios, porque eso desafía nuestra fe, ¿sí? Cómo estos hombres vivieron por fe, por la gracia. Hasta aquí, ¿sí? No estaban regidos por la ley, porque aún no había llegado, pero sí por la gracia y por la fe. Ellos tenían una esperanza de que Dios enviaría a alguien de la simiente, ¿sí? Tenían una perspectiva
de la resurrección, ¿sí? Que gobernaría con justicia, con paz, y que nacería de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Pudimos haber leído más escrituras, ¿sí? Del Pentateuco, pero esto es tan rico, hermanos, tan vasto, ¿sí? Que prefiero amarrar lo que hemos visto en estos 3 pasajes de Génesis y vamos a hacer un cierre y una conclusión para esta enseñanza en particular. Entonces, en resumen, y a manera de repaso, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de esa simiente? Que sería un hombre, ¿sí? Génesis 3:15. Que nacería de la antigua tierra de Canaán, ¿sí? Lo cual vendría a ser el territorio de Israel. Eso lo vemos ahí en Génesis 12 y 22:18. Y que sería un rey que nacería de la tribu de Judá. Génesis 49:8-12. Esto se cumplió, hermanos, físicamente con una perfecta precisión. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. ¿Cuántos aquí personalmente pueden dar testimonio de que Dios es fiel? ¿Sí? Y cumple sus promesas. Dios, hermanos, es un Dios de pactos. Y con esto quiero aterrizar también el aspecto espiritual de esta enseñanza. Recuerden, estamos apuntando a Cristo, a la resurrección. Y si hoy logramos hacer esa conexión, es un buen avance. Si no, vamos para la siguiente enseñanza, pero al menos espero haberles puesto una ovejita en la oreja, ¿sí? ¿Cuáles son los principios espirituales? Recuerden, tierra, pacto y promesa. Hermanos, para que una semilla nazca, tiene que estar bajo tierra, tiene que morir, tiene que ser sembrada. Solo de esta manera puede producir vida. Permítanme leerles Juan 12:24 en la Nueva Traducción Viviente. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Recuerden, hermanos, solo hay 2 tipos de simientes, la de la mujer y la de Satanás. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y hablando del trigo, o somos trigo, hermanos, o somos cizaña. ¿Puede pasar, hermano del teclado, por favor? No existe la cizaña, hermanos, como dijo un predicador, ¿sí? Como nos dice Jesús en la parábola, que un enemigo sembró la cizaña. Y aunque son muy parecidas, hermanos, que a veces no se puede distinguir de una de otra, ¿sí? Pero es necesario que crezcan juntas hasta el día de la siega. La diferencia, hermanos, es el destino de uno y otro. La cizaña se arrancará y se echará al fuego, y el trigo se recogerá para ser llevado al granero del Señor. Y quiero enfatizar algo, hermanos. Tal vez crezcamos físicamente juntos, el trigo y la cizaña, pero espiritualmente, hermanos, nos mantendremos separados hasta el día de la siega y por la eternidad. Todo, hermanos, mediante el poder redentor de Cristo, que nos dio una nueva naturaleza, ¿sí? No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestros esfuerzos. Quiero leerles Gálatas 2:20. Si pueden acompañarme, está bien. Gálatas 2:20.
¿Ya están ahí? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, recuerde que hay una batalla encarnizada entre las dos simientes. La batalla continúa y continuará hasta el fin de los tiempos. La pregunta es, hermanos, ¿estamos peleando esa batalla? ¿O realmente podemos decir: es que yo no estoy experimentando ninguna lucha? ¿Sí? Hermanos, esta batalla que comenzó desde el jardín del Edén sigue. Y es como Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Has nacido, hermano, de la simiente espiritual? Si no hay esta batalla en nuestro interior, hermanos, revisemos nuestra fe. Porque, hermanos, desde el Génesis hasta hoy, la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Quiero que me acompañe a Lucas, por favor, 24. Y esta es una ventana que nos da un panorama y que nos abre esto que estamos viendo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos aquí al camino de Emaús. Si este evento aparece únicamente y exclusivamente en Lucas, ¿sí? Pero nos dice mucho acerca de la resurrección. Dice que 2 discípulos estaban decepcionados, ¿sí?, ante los eventos trágicos de Jerusalén, ¿sí? Ellos esperaban que Jesús fuera ese Mesías rey, gobernante, ¿sí? Pero la crucifixión destruyó sus esperanzas, ¿sí? No podían comprender ni armonizar la vida y las enseñanzas de Jesús con su muerte y con una tumba vacía, ¿sí? Ellos estaban traumados. Y cuando ellos se encontraron con Jesús, ¿sí?, ellos no le podían ver. Tal vez como que lo ubicaban físicamente, pero espiritualmente sus ojos estaban cegados, ¿sí? Y no podían reconocer al resucitado. Jesús les responde enseñándoles el Antiguo Testamento, esto que hoy estamos considerando desde el Génesis. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, lo que estamos viendo, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, Jesús responde enseñándoles el Antiguo Testamento, mostrándoles todas las cosas que apuntan a la venida de Cristo. ¿Sí? Y aconteció, dice en el 30, que cuando estaba sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, los partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y vean la reacción de los discípulos. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cristo, hermanos, se reveló a ellos como el resucitado. Ellos ya no tenían esperanza. Creyeron que Jesús se había quedado en la tumba, que habían robado su cuerpo, ¿sí?, que tenían que seguir su vida. Hermanos, yo espero que tal como los ojos de estos 2 discípulos y de los demás fueron abiertos, así el Señor abra nuestros ojos. Hermanos, Cristo
resucitó con poder y gloria, y Él está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder, ¿sí? Y no solamente eso, hermanos, Cristo viene por segunda vez y viene por nosotros. Yo espero que estemos despiertos. Entonces, vamos a Gálatas 3:16, por favor. Recuerden que este es el texto con el que abrimos. Y espero que después de haber meditado estas escrituras lo podamos entender un poquito más claro. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, más claro que la Biblia no se puede. No dice a las simientes, habla de una sola simiente, la cual es Cristo. En ningún otro nombre, hermanos, hay salvación, ¿sí? La simiente no era un pueblo, la simiente no era una promesa alejada ahí dada en Génesis 3:15. La simiente era una persona que moriría y resucitaría de entre los muertos. La simiente es Cristo, hermanos, y por medio de Él su promesa de vida y resurrección se cumplió. Las naciones son bendecidas y Él es el supremo Rey de reyes y Señor de señores, ¿sí? Hoy estamos recordando y celebrando precisamente esto que leímos en Génesis 3:15, ¿sí? Que Cristo aplastó a la serpiente y venció a la muerte de una manera victoriosa y contundente. ¿Cuántos lo están celebrando? Es Cristo, hermanos, en nosotros la esperanza de gloria. Solo Él, hermanos, pudo haber restaurado la comunión que nosotros perdimos en Edén. Ya no somos enemigos de Dios. Cristo es el antídoto, hermanos. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo tu aguijón, ¿sí? Entonces, hermanos, la resurrección no es un tema improvisado, ¿sí? La resurrección es una revelación que vemos desde el origen. Es la demostración más grande del poder de Dios. Por eso hoy podemos cantar como lo hacíamos, ¿sí? Hace unos momentos: celebrad a Cristo, celebrad. Él vive, Él resucitó de entre los muertos. Y no solo eso, hermanos, viene por su amada iglesia y nosotros le esperamos, ¿sí? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Como leyó el pastor Ángel al principio, si Cristo, hermanos, no hubiese resucitado entre los muertos, vano sería que estuviéramos aquí cantando y celebrando, ¿sí? Vayamos a cenar y pasemos un buen momento ahí en el campamento de convivencia. Pero, hermanos, como Cristo resucitó de entre los muertos, vamos a celebrar, vamos a darle toda la gloria a Cristo y predicar a Cristo y este resucitado, ¿sí? ¿Por qué no levantas tus manos en señal de reconocimiento, de rendición y de alabanza? Y en tus propias palabras dale gracias a Dios. Y podemos declarar, como cantábamos hace un rato: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Señor, queremos reconocer en esta hora tu fidelidad, tu grandeza. Cuando vemos este pasaje, Señor, estos pasajes de Génesis, nos asombra, nos maravillamos, Señor, lo grande de tu plan redentor, Señor. Y lo único que podemos hacer en esta hora es caer rendidos en alabanza y en adoración, en reconocimiento, Señor, porque tu plan se cumplió a la perfección, físicamente, espiritualmente, Señor. Tú guardaste esta simiente y esta simiente es Cristo.
Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Hoy recordamos también tu sacrificio en la cruz del Calvario, tu sangre preciosa carmesí, Señor, que has vertido por cada uno de nosotros. Pero no te quedaste ahí. Tú resucitaste con poder y gloria y reinas. Y eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, perdónanos. Y reconocemos, Señor, que nosotros también fuimos infectados por ese veneno mortal, por el pecado. No solamente Adán y Eva, Señor, nosotros reconocemos personalmente que hemos pecado, Señor, por nuestra iniciativa. Pero también te reconocemos como aquel Redentor que resucitó con poder y gloria, Señor. Y hoy estamos aquí dándote gracias por tu victoria en la cruz, por tu resurrección, Señor. Porque vives, Señor, nosotros también vivimos. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Señor.